El martillo golpeó contra la madera carcomida con un eco sordo que resonó por los pasillos vacíos de la iglesia de San Rosario. Era el 15 de marzo de 1978 cuando el arquitecto Manuel Herrera descubrió la cavidad oculta detrás del altar mayor. Durante los trabajos de restauración que el gobierno salvadoreño había ordenado para preservar el patrimonio colonial de la región, lo que encontró en esa hendidura polvorosa cambiaría para siempre la percepción que los habitantes de las campiñas tenían sobre su pasado, revelando una verdad tan perturbadora que hasta el día de hoy, 45 años después, muchos prefieren creer que se trata de una macabra invención. Dentro de un cofre de cedro envuelto en tela encerada, Herrera halló 14 actas matrimoniales fechadas entre 1889 y 1892, todas firmadas por el mismo sacerdote, Padre Ezequiel Montalvo, párroco de San Rosario durante aquellos años turbulentos del siglo XIX. Los documentos, escritos con una caligrafía meticulosa en tinta sepia que el tiempo había tornado casi ilegible, detallaban matrimonios que jamás habían sido registrados en los archivos oficiales de la diócesis. Más perturbador aún era el hecho de que todas las novias compartían el mismo apellido paterno, Montalvo. La primera acta, fechada el 3 de septiembre de 1889, registraba la unión entre María Esperanza Montalvo, de 14 años de edad, con don Aurelio Vázquez, comerciante de ganado de 43 años, procedente de la ciudad de San Miguel. El documento especificaba que la ceremonia se había celebrado en la intimidad del hogar familiar, por disposición especial del padre Ezequiel Montalvo, debido a las circunstancias particulares de salud de la contrayente. Sin embargo, los registros médicos de la época, conservados en el archivo municipal, no muestran evidencia alguna de enfermedad en la joven María Esperanza durante ese periodo. Doña Carmen Medina, de 84 años, la última superviviente de aquella generación que conoció personalmente al padre Montalvo, recordaba con claridad inquietante los rumores que circulaban por las campiñas sobre las hijas del predicador. En una entrevista realizada por el historiador local Federico Argüeta en 1982, 4 años después del descubrimiento, doña Carmen relató: «Éramos niñas entonces, pero sabíamos que algo no estaba bien en esa casa grande al lado de la iglesia. Las muchachas Montalvo aparecían y desaparecían como fantasmas. Una semana las veíamos ayudando en misa. La siguiente ya no estaban más. Mi madre decía que se habían ido a vivir con parientes lejanos, pero nunca recibíamos cartas ni noticias de ellas. El padre Ezequiel Montalvo había llegado a San Rosario en 1887, enviado por el obispado de San Salvador para reemplazar al anterior párroco, quien había fallecido en circunstancias misteriosas tras contraer una fiebre súbita. Montalvo venía acompañado de lo que él describía como su numerosa familia, 14 jóvenes que presentaba como sus sobrinas huérfanas, todas ellas entre los 12 y 17 años de edad. Los habitantes del pueblo, profundamente religiosos y respetuosos de la jerarquía eclesiástica, no cuestionaron esta versión, especialmente considerando que el nuevo párroco demostró desde el primer día una dedicación ejemplar a sus deberes espirituales. La casa parroquial, una construcción de adobe y tejas rojas de 2 plantas, ubicada a escasos metros de la iglesia, se convirtió rápidamente en el centro de una actividad inusual. Durante las primeras semanas tras su llegada, Montalvo contrató a varios albañiles locales para realizar modificaciones en el interior del edificio.
Juan Castillo, nieto de uno de esos trabajadores, conservó hasta su muerte en 1995 las notas que su abuelo había tomado sobre aquellas extrañas reformas. Se construyeron cuartos pequeños en la planta alta, todos con cerraduras por fuera. Don Ezequiel dijo que era para proteger a las muchachas de los peligros del mundo exterior. Durante los primeros meses, las jóvenes Montalvo participaban activamente en las actividades religiosas de la comunidad. Asistían a misa matutina, ayudaban en la catequesis de los niños del pueblo y colaboraban en la organización de las festividades religiosas. Sin embargo, varios testimonios coinciden en describir un comportamiento peculiar en estas muchachas. Nunca hablaban con los lugareños más allá de los saludos de cortesía. Mantenían siempre la mirada baja y parecían constantemente temerosas, como si estuvieran bajo una vigilancia constante. La segunda acta matrimonial, fechada el 18 de noviembre de 1889, documentaba la unión entre Rosa Milagros Montalvo, de 15 años, con don Patricio Herrera, propietario de una hacienda cafetera en las montañas de Chalatenango. Este documento revelaba un detalle perturbador. Incluía una cláusula económica en la que se especificaba que el contrayente masculino entregaba la suma de 500 pesos oro en concepto de dote y manutención de la familia Montalvo. La cantidad era considerable para la época, equivalente al salario anual de un trabajador especializado. Los archivos de la Hacienda Herrera, que permanecieron en manos de la familia hasta 1954, cuando fueron donados al Archivo Nacional, contienen correspondencia entre don Patricio y el padre Montalvo, que arroja luz sobre la naturaleza de estos arreglos matrimoniales. En una carta fechada el 2 de octubre de 1889, don Patricio escribía: «Estimado padre, he recibido su propuesta matrimonial y acepto las condiciones establecidas. La muchacha debe ser obediente, trabajadora y de buenas costumbres, como usted me asegura. Enviaré la cantidad convenida con mi capataz la próxima semana». El sistema que había establecido el padre Montalvo funcionaba con una eficiencia escalofriante. Hombres adinerados de las regiones circundantes, muchos de ellos viudos o solteros de edad avanzada, llegaban a San Rosario respondiendo a cartas que el sacerdote les enviaba ofreciéndoles esposas virtuosas y devotas, criadas en el temor de Dios y la obediencia cristiana. Las negociaciones se realizaban en privado, en el despacho parroquial, donde se establecían los términos económicos y las condiciones del matrimonio. Según los documentos encontrados, el padre Montalvo había desarrollado un método particular para preparar a las jóvenes para estos matrimonios. Las muchachas destinadas a casarse eran sometidas a un régimen de purificación espiritual que las mantenía aisladas del resto de la familia durante semanas antes de la ceremonia. Durante este periodo, solo el sacerdote tenía acceso a ellas, bajo el pretexto de prepararlas espiritualmente para los deberes del matrimonio cristiano. Esperanza Flores, quien trabajó como sirvienta en la casa parroquial entre 1890 y 1891, proporcionó años más tarde un testimonio que revelaría la verdadera naturaleza de estas preparaciones. En una declaración jurada tomada en 1943 por el juez de paz local, Esperanza describía escenas que había presenciado. Las muchachas que iban a casarse pasaban días enteros encerradas en sus cuartos. Solo podían salir para las comidas
y siempre acompañadas por don Ezequiel. Lloraban mucho, especialmente por las noches. Cuando yo les preguntaba qué les pasaba, me decían que tenían miedo, pero nunca me explicaron de qué. La tercera acta, correspondiente al matrimonio de Ana Dolores Montalvo con don Evaristo Campos en febrero de 1890, incluía un detalle que no aparecía en las anteriores, una nota marginal escrita con letra diferente que decía resistencia superada mediante oración y penitencia. Este añadido, aparentemente realizado por una mano distinta a la del padre Montalvo, sugería que no todos estos matrimonios se celebraban con el consentimiento voluntario de las jóvenes. Don Evaristo Campos, según los registros comerciales de la época, era propietario de una tienda de abarrotes en el puerto de Acajutla y tenía fama de ser un hombre de temperamento violento. Su primera esposa había fallecido en circunstancias que los rumores locales atribuían a maltratos, aunque nunca se realizó una investigación oficial. El matrimonio con Ana Dolores duró apenas 8 meses. La joven murió en diciembre de 1890, oficialmente por fiebres palúdicas, aunque el acta de defunción fue firmada por el mismo padre Montalvo, quien aparentemente también ejercía funciones de médico en ausencia de profesionales titulados en la región. Los habitantes de San Rosario comenzaron a notar un patrón inquietante. Las jóvenes Montalvo desaparecían con frecuencia creciente, y cuando los lugareños preguntaban por ellas, el padre ofrecía explicaciones vagas sobre viajes a visitar familiares lejanos o retiros espirituales en conventos de otras ciudades. Sin embargo, ninguna de estas jóvenes volvía jamás a San Rosario, ni se tenían noticias de su paradero. El cuarto matrimonio registrado en las actas secretas presenta características particularmente perturbadoras. Carmen Luz Montalvo, de apenas 13 años según el documento, fue unida en matrimonio con don Rubén Escalante, un hombre de 52 años, que se desempeñaba como administrador de una finca algodonera cerca de la frontera con Guatemala. La diferencia de edad, aunque no inusual para los estándares de la época, adquiría matices siniestros, considerando que la ceremonia se realizó en presencia únicamente del oficiante y los testigos necesarios, sin la participación de familiares o miembros de la comunidad. Los registros de la finca algodonera, descubiertos en 1967 durante la demolición de la casa principal, contenían un diario personal de don Rubén que proporcionaba detalles escalofriantes sobre este matrimonio. En una entrada fechada el 12 de marzo de 1890, 3 días después de la boda, Escalante escribía: «La muchacha llegó anoche, como prometió el padre. Está asustada y no habla más que para rezar. Dice que Dios la castigará si no obedece a su marido. El sacerdote la ha educado bien en el temor». Las entradas posteriores del diario revelaban un deterioro progresivo en el estado mental de Carmen Luz. Escalante documentaba episodios de melancolía profunda y terror nocturno que afectaban a la joven, quien aparentemente había desarrollado la creencia de que su alma estaba condenada si no cumplía con todas las demandas de su marido. El diario sugería que el padre Montalvo había utilizado la manipulación religiosa como herramienta para quebrar la voluntad de las jóvenes, convenciéndolas de que la obediencia absoluta a estos matrimonios era la única forma de alcanzar la salvación eterna. Durante 1890, el ritmo de los matrimonios se aceleró de manera alarmante.
Las actas muestran que 5 jóvenes Montalvo fueron casadas entre abril y agosto de ese año, todas con nombres considerablemente mayores y procedentes de regiones distantes. Los nombres de los novios revelaban un patrón. La mayoría eran comerciantes, hacendados o funcionarios gubernamentales con suficientes recursos económicos como para pagar las sumas que el padre Montalvo exigía por cada matrimonio. Silverio Ramos, un comerciante ambulante que frecuentaba la región durante aquellos años, conservó hasta su muerte un cuaderno de notas donde registraba los acontecimientos notables de sus viajes. En una entrada correspondiente a su visita a San Rosario en julio de 1890, Ramos escribía: «Algo extraño sucede en este pueblo. Las muchachas de la casa del cura desaparecen constantemente, pero nadie habla de ello abiertamente. Cuando pregunté a don Aurelio por su joven esposa, me dijo que había enfermado y regresado con su familia. Sin embargo, el mismo padre me aseguró que la muchacha estaba bien y feliz en su nuevo hogar. Las versiones no coinciden. El quinto matrimonio documentado en las actas secretas marcó un punto de inflexión en la operación del padre Montalvo. Luz Marina Montalvo, de 16 años, fue unida con don Fortunato Mejía, propietario de una plantación de caña de azúcar en la costa sur. Sin embargo, este matrimonio nunca llegó a consumarse. Según una carta encontrada en los archivos personales de Mejía, fechada el 2 de septiembre de 1890, la joven había logrado escapar de la hacienda durante su primera noche allí, desapareciendo en la oscuridad de los cañaverales. La fuga de Luz Marina desencadenó una serie de eventos que comenzaron a exponer la verdadera naturaleza de las actividades del padre Montalvo. Mejía, furioso por haber perdido tanto a su esposa como el dinero pagado al sacerdote, viajó inmediatamente a San Rosario para exigir explicaciones. El enfrentamiento entre ambos hombres fue presenciado por varios lugareños, quienes posteriormente testimoniaron haber escuchado a Mejía acusar al padre de vender muchachas como si fueran ganado. La respuesta del padre Montalvo a estas acusaciones fue característica de su manipulación psicológica. Convocó a toda la congregación para una misa especial donde denunció las calumnias del demonio contra su ministerio. Durante su sermón, describió a Mejía como un hombre de moral corrupta que había intentado deshonrar a una de sus sobrinas, forzándolo a él a rescatarla de una situación pecaminosa. La comunidad, profundamente influenciada por la autoridad religiosa del sacerdote, aceptó esta versión sin cuestionamientos. Sin embargo, Luz Marina no había desaparecido completamente. Según testimonios recopilados décadas después, la joven había logrado llegar hasta el Puerto de la Libertad, donde buscó refugio en el convento de las Hermanas de la Caridad. Las monjas, al escuchar su historia, la pusieron en contacto con las autoridades eclesiásticas de San Salvador. Este fue el primer hilo que, eventualmente, llevaría al desenmascaramiento del padre Montalvo. El sexto matrimonio, registrado en las actas, presenta características aún más siniestras. Teresa del Carmen Montalvo, de 14 años, fue unida con don Alejandro Rendón, un funcionario del gobierno departamental que había solicitado específicamente una esposa muy joven que pudiera ser moldeada según las necesidades del hogar. La correspondencia entre Rendón y Montalvo, preservada en los archivos del funcionario, revelaba discusiones detalladas sobre las cualidades específicas
que debía tener la joven, incluyendo referencias explícitas a su docilidad y falta de experiencia previa. Durante este periodo, el comportamiento del padre Montalvo comenzó a mostrar signos de paranoia creciente. Varios testimonios coinciden en describirlo como cada vez más receloso y controlador con las jóvenes que aún permanecían bajo su custodia. Implementó un sistema de vigilancia constante donde las muchachas no podían salir de la casa parroquial sin su acompañamiento personal y estableció horarios estrictos para todas sus actividades, incluyendo las comidas y los momentos de oración. Magdalena Cruz, quien vendía tortillas en el mercado local, recordaba haber visto a las jóvenes Montalvo durante sus últimos meses en San Rosario. Parecían pájaros enjaulados, caminaban siempre en fila, con la cabeza gacha, siguiendo al padre como sombras. Cuando una se atrevía a levantar la mirada, él la regañaba inmediatamente. Una vez vi a una de las más pequeñas llorando mientras rezaba, pero cuando el padre se dio cuenta, la llevó de vuelta a la casa, tomándola del brazo con fuerza. La séptima acta matrimonial, fechada en octubre de 1890, documenta la unión de Esperanza Concepción Montalvo con don Modesto Flores, propietario de una mina de plata en las montañas del norte. Este matrimonio marcó el momento en que las autoridades eclesiásticas de San Salvador finalmente decidieron investigar las denuncias que habían comenzado a llegar sobre las actividades irregulares en San Rosario. El obispo auxiliar, Monseñor García Flamenco, envió a un investigador diocesano para realizar una visita pastoral de rutina a la parroquia. El investigador, padre Anselmo Rodríguez, llegó a San Rosario el 5 de noviembre de 1890, sin previo aviso al padre Montalvo. Lo que encontró superó todas las expectativas de irregularidad que pudiera haber anticipado. En su informe al obispado, fechado el 12 de noviembre, Rodríguez escribía: «La situación en San Rosario requiere intervención inmediata. El padre Montalvo ha establecido un sistema de comercialización de menores bajo la apariencia de matrimonios cristianos. Las jóvenes, bajo su custodia, muestran signos evidentes de maltrato psicológico y viven en condiciones de confinamiento inadmisibles». Cuando el padre Rodríguez intentó entrevistar individualmente a las jóvenes Montalvo que aún permanecían en la casa parroquial, se encontró con que todas habían sido instruidas para proporcionar respuestas idénticas a cualquier pregunta sobre su bienestar. Repetían mecánicamente que estaban agradecidas con su padre espiritual y que su única aspiración era servir a Dios a través de la obediencia. Sin embargo, Rodríguez notó que varias de ellas mostraban signos físicos de desnutrición y que todas parecían vivir en un estado de terror constante. El octavo matrimonio registrado nunca llegó a celebrarse. Refugio, Amparo Montalvo, de 15 años, estaba destinada a casarse con don Cristóbal Meléndez en diciembre de 1890. Pero la intervención de las autoridades diocesanas interrumpió los planes. Sin embargo, el descubrimiento de la correspondencia entre Montalvo y Meléndez reveló detalles que ilustraban la sofisticación del sistema de comercialización que había desarrollado el sacerdote. En una carta fechada el 20 de noviembre de 1890, Meléndez especificaba sus preferencias. «Prefiero una muchacha de no más de 16 años, de complexión delgada, cabello claro si es posible. Debe ser completamente inexperta en asuntos mundanos y absolutamente obediente.
Estoy dispuesto a pagar la suma adicional que usted solicita por estas características específicas. La respuesta de Montalvo, encontrada en el mismo archivo, confirmaba que tenía exactamente la muchacha que el caballero busca y establecía un precio de 700 pesos oro, significativamente superior a las sumas anteriores. La investigación diocesana reveló que el padre Montalvo había desarrollado una red de contactos que se extendía por toda Centroamérica. Había establecido comunicación con hombres adinerados en Guatemala, Honduras y Nicaragua, ofreciéndoles los servicios de sus sobrinas como esposas. Los documentos encontrados en su escritorio personal incluían una lista detallada de clientes potenciales, con notas sobre sus preferencias específicas y su capacidad económica. El 3 de diciembre de 1890, las autoridades civiles, actuando en coordinación con el obispado, arrestaron al padre Ezequiel Montalvo bajo cargos de trata de personas y abuso de autoridad eclesiástica. Sin embargo, la investigación formal nunca llegó a completarse. Montalvo logró escapar de la prisión provincial el 18 de diciembre, aparentemente con la ayuda de cómplices que nunca fueron identificados. Desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo todos los registros financieros de sus actividades. Las 7 jóvenes que aún permanecían bajo su custodia fueron trasladadas al orfanato de las Hermanas de la Misericordia en San Salvador, donde recibieron atención médica y psicológica. Los informes de las religiosas describían el estado de estas muchachas como gravemente traumatizado, con síntomas que incluían mutismo selectivo, terrores nocturnos y una adherencia obsesiva a rutinas religiosas extremas. Varias de ellas habían desarrollado la creencia de que cualquier desobediencia a figuras de autoridad las condenaría eternamente. El destino de las jóvenes que habían sido casadas a través del sistema de Montalvo siguió siendo incierto durante años. Las investigaciones posteriores revelaron que al menos 3 de ellas habían muerto en circunstancias sospechosas en los hogares de sus esposos. 2 más habían desaparecido completamente, sin que existieran registros de su paradero posterior a los matrimonios. Solo una, Carmen Esperanza, logró eventualmente escapar de su situación y regresó a El Salvador en 1895, aunque su testimonio sobre los años que pasó en Guatemala nunca fue registrado oficialmente. Los archivos del Obispado de San Salvador, sellados durante décadas por órdenes superiores, finalmente fueron abiertos a los investigadores en 1975. Los documentos revelaron que el caso del padre Montalvo no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de abusos que habían ocurrido en varias parroquias rurales durante el último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, la mayoría de estos casos habían sido manejados internamente por la Iglesia, sin intervención de autoridades civiles. El análisis de las 14 actas matrimoniales encontradas en la iglesia de San Rosario reveló detalles adicionales sobre la operación de Montalvo. Los documentos habían sido redactados con una precisión legal que sugería conocimiento jurídico avanzado, incluyendo cláusulas que transferían toda autoridad legal sobre las jóvenes a sus esposos y exoneraban al sacerdote de cualquier responsabilidad posterior. Cada acta incluía también una donación voluntaria de la joven a la iglesia, firmada con su nombre, pero claramente escrita por la misma mano que había redactado el resto del documento.
La investigación forense moderna de las actas, realizada en 1983, utilizando técnicas de análisis de tinta y papel, confirmó que todos los documentos eran auténticos y correspondían efectivamente al período indicado. Sin embargo, el análisis grafológico reveló que las firmas de las jóvenes habían sido falsificadas probablemente por el mismo padre Montalvo. Esta evidencia confirmaba que los matrimonios habían sido realizados sin el consentimiento real de las muchachas, constituyendo efectivamente una forma de esclavitud sexual disfrazada de sacramento religioso. La historia del padre Ezequiel Montalvo y sus víctimas se convirtió en una leyenda susurrada en las campiñas salvadoreñas, transmitida de generación en generación como una advertencia sobre los peligros de la autoridad religiosa sin supervisión. Sin embargo, muchos detalles de la historia permanecieron ocultos hasta el descubrimiento de las actas en 1978. Durante décadas, los habitantes de San Rosario habían mantenido un silencio colectivo sobre los eventos de 1890, como si hablar de ellos pudiera invocar de nuevo la presencia del sacerdote desaparecido. La iglesia de San Rosario fue clausurada indefinidamente después de la fuga de Montalvo y no volvió a tener un párroco residente hasta 1920. Durante esos 30 años, el edificio permaneció abandonado, convirtiéndose en refugio de murciélagos y pequeños animales. Los lugareños evitaban pasar cerca del lugar después del atardecer, reportando sonidos inexplicables que parecían provenir del interior. Pasos de múltiples personas caminando en fila, susurros de oraciones repetidas mecánicamente y ocasionalmente el llanto de jóvenes mujeres. La casa parroquial fue demolida en 1905 por orden del nuevo gobierno municipal que consideraba el edificio una amenaza para la moral pública. Durante la demolición, los trabajadores encontraron en el sótano varios objetos personales que aparentemente habían pertenecido a las jóvenes Montalvo: peine de carey, escapularios, pequeñas cruces de plata y fragmentos de cartas que nunca habían sido enviadas. Estos objetos fueron entregados al archivo municipal, donde permanecen hasta hoy como testimonios silenciosos de vidas interrumpidas. El impacto psicológico de la operación de Montalvo en la comunidad de San Rosario persistió durante generaciones. Los matrimonios arreglados, incluso los realizados con pleno consentimiento de las familias involucradas, comenzaron a ser vistos con sospecha. Varias familias abandonaron el pueblo durante los años siguientes al escándalo, buscando comenzar nuevas vidas en lugares donde su reputación no estuviera manchada por la asociación con los eventos de la parroquia. Los registros del cementerio local muestran un aumento significativo en las muertes de jóvenes mujeres durante los meses posteriores a la fuga de Montalvo. Oficialmente, estas muertes fueron atribuidas a diversas enfermedades, pero los testimonios de la época sugieren que varias de las jóvenes que habían estado bajo la influencia del sacerdote sufrieron colapsos mentales que las llevaron a actos de autodestrucción. La comunidad desarrolló la creencia de que el mal dejado por Montalvo continuaba afectando a aquellos que habían estado expuestos a su influencia. En 1892, 2 años después de la fuga del sacerdote, llegó a San Rosario un investigador privado contratado por la familia de una de las jóvenes desaparecidas. Don Alejandro Herrera, padre de Rosa Milagros, había logrado rastrear a su hija hasta el pueblo y buscaba respuestas sobre su destino. Su investigación reveló detalles adicionales,
sobre el método de reclutamiento utilizado por Montalvo. El sacerdote había visitado orfanatos y casas de caridad en toda la región, seleccionando jóvenes huérfanas que presentaba como sus sobrinas al llegar a San Rosario. El investigador, don Macedonio Álvarez, documentó sus hallazgos en un informe que permanece en los archivos de la familia Herrera. Según este documento, Montalvo había utilizado su posición de autoridad moral para convencer a los directores de estas instituciones de que estaba rescatando a las jóvenes para proporcionarles una educación religiosa y oportunidades de matrimonio respetable. La realidad era que estaba construyendo sistemáticamente un inventario humano para su operación comercial. El destino final del padre Ezequiel Montalvo nunca fue determinado con certeza. Los rumores sobre su paradero proliferaron durante décadas. Algunos afirmaban haberlo visto en Guatemala trabajando bajo un nombre falso. Otros sostenían que había huido a México, donde continuaba con actividades similares bajo la protección de autoridades corruptas. Una versión particularmente persistente sugería que había establecido una nueva operación en Nicaragua, utilizando el mismo método de presentar huérfanas como familiares para matrimonios arreglados. En 1910, 20 años después de su desaparición, un sacerdote que respondía a la descripción de Montalvo fue arrestado en Honduras bajo cargos similares de trata de menores. Sin embargo, el hombre murió en prisión antes de que pudiera ser interrogado exhaustivamente, llevándose consigo cualquier posibilidad de confirmar su identidad. Los únicos objetos personales encontrados entre sus pertenencias fueron un breviario con anotaciones en los márgenes y una pequeña caja que contenía mechones de cabello de diferentes colores, cada uno envuelto en papel, con fechas escritas a mano. La investigación académica del caso comenzó en serio durante la década de 1960, cuando el historiador social, Dr. Roberto Aguirre, inició un proyecto para documentar los abusos institucionales en la El Salvador del siglo XIX. Su trabajo, publicado en 1971 bajo el título Sombras en el altar, corrupción eclesiástica en las campiñas salvadoreñas, incluyó el primer análisis académico completo del caso Montalvo. Sin embargo, el libro fue censurado por las autoridades eclesiásticas y retirado de circulación después de solo 6 meses en las librerías. Dr. Aguirre había logrado localizar y entrevistar a varios supervivientes y testigos del período, incluyendo 2 de las mujeres que habían logrado escapar de matrimonios arreglados por Montalvo. Sus testimonios, registrados en grabaciones de audio que permanecen en los archivos de la Universidad Nacional, proporcionan detalles estremecedores sobre los métodos de control psicológico utilizados por el sacerdote. Las mujeres describían sesiones de confesión que duraban horas, durante las cuales Montalvo utilizaba la manipulación religiosa para quebrar su resistencia y asegurar su obediencia absoluta. Una de estas supervivientes, identificada solo como Esperanza, para proteger su identidad, proporcionó el testimonio más detallado sobre el funcionamiento interno de la casa parroquial. Según su relato, las jóvenes vivían en un estado de terror constante, convencidas de que cualquier desobediencia resultaría en condenación eterna. Montalvo había desarrollado un sistema elaborado de castigos espirituales que incluían ayunos prolongados, oraciones repetitivas durante horas y confinamiento en espacios pequeños, como penitencia por pensamientos impuros.
El análisis psicológico moderno de estos métodos revela un entendimiento sofisticado de las técnicas de control mental. Montalvo había creado un ambiente de dependencia total, donde las jóvenes perdían gradualmente su capacidad de tomar decisiones independientes. El uso de la autoridad religiosa como herramienta de manipulación resultaba particularmente efectivo en una sociedad profundamente católica, donde la desobediencia a un sacerdote se consideraba equivalente a la desobediencia a Dios mismo. La reapertura de la Iglesia de San Rosario en 1920 marcó un intento de la comunidad por superar el trauma colectivo asociado con los eventos de 1890. Sin embargo, la nueva parroquia nunca logró recuperar completamente la confianza de los feligreses. Durante décadas, la asistencia a misa permaneció significativamente baja y muchas familias preferían viajar a parroquias vecinas para celebrar bautismos, matrimonios y otros sacramentos importantes. El nuevo párroco, Padre Miguel Serrano, se enfrentó al desafío de reconstruir la fe de una comunidad profundamente traumatizada. Sus diarios, descubiertos en 1985, revelan la dificultad de su misión. Los feligreses me miran con sospecha constante. Las madres esconden a sus hijas cuando paso por las calles. Han perdido la confianza en la institución que represento y no puedo culparlas por ello. El mal que hizo Montalvo ha infectado a toda la comunidad como una enfermedad espiritual que se transmite de padres a hijos. Durante la década de 1930 se registraron varios incidentes que la comunidad interpretó como manifestaciones sobrenaturales relacionadas con los crímenes de Montalvo. Testigos reportaron la aparición de figuras femeninas vestidas de blanco en los alrededores de la iglesia, especialmente durante las noches de luna nueva. Estas apariciones, descritas consistentemente como jóvenes mujeres que caminaban en fila con las manos juntas en posición de oración, fueron interpretadas por muchos como las almas de las víctimas del sacerdote, condenadas a repetir eternamente los rituales forzados que habían caracterizado sus vidas. Más perturbador aún era el fenómeno reportado por varios testigos durante las ceremonias religiosas. En momentos específicos de la misa, particularmente durante la lectura del Evangelio, se podían escuchar voces femeninas susurrando oraciones en latín desde ubicaciones aparentemente vacías del templo. Los análisis posteriores de estas oraciones revelaron que correspondían exactamente a las plegarias que Montalvo había obligado a recitar a las jóvenes durante sus preparaciones para el matrimonio. El descubrimiento de las 14 actas matrimoniales en 1978 reabrió heridas que la comunidad había intentado cicatrizar durante casi 90 años. El arquitecto Manuel Herrera, quien había encontrado los documentos, reportó experimentar pesadillas recurrentes en los meses siguientes al hallazgo. En estas pesadillas se veía a sí mismo en la iglesia de 1890, presenciando las ceremonias matrimoniales forzadas mientras era incapaz de intervenir para proteger a las jóvenes víctimas. La investigación forense de los documentos reveló un detalle final que añadía una dimensión particularmente macabra a la historia. Varias de las actas habían sido alteradas después de su redacción original. En algunos casos, las fechas de nacimiento de las jóvenes habían sido modificadas para hacerlas parecer mayores de lo que realmente eran en el momento del matrimonio. En otros, se habían añadido firmas de testigos que, según los registros municipales, habían muerto antes de las fechas indicadas en los documentos.
la historia del padre Ezequiel Montalvo y las 14 actas matrimoniales, se ha convertido en una parte permanente del folclore histórico de El Salvador, utilizada tanto por académicos como por activistas, como ejemplo de los peligros del abuso de autoridad institucional. Sin embargo, muchos aspectos del caso permanecen sin resolver. El verdadero número de víctimas, el destino final de las jóvenes desaparecidas y la posible existencia de cómplices que nunca fueron identificados. Los documentos continúan exhibiéndose en el Archivo Nacional de El Salvador, donde sirven como testimonio silencioso de uno de los capítulos más oscuros en la historia de las instituciones religiosas del país. Cada año, estudiantes, investigadores y curiosos visitan el archivo para examinar las actas, muchos de ellos reportando una sensación inquietante al tocar los documentos, como si el papel mismo conservara algo del horror que representan. La Iglesia de San Rosario permanece activa hasta el día de hoy, aunque la comunidad nunca ha logrado olvidar completamente su historia siniestra. En las noches silenciosas del campo salvadoreño, cuando el viento sopla entre los árboles que rodean el viejo edificio colonial, algunos lugareños aseguran que aún se pueden escuchar ecos del pasado. Pasos medidos de jóvenes mujeres caminando en fila hacia un destino que jamás habían elegido. Susurros de oraciones repetidas bajo coacción y el sonido fantasmal de una pluma escribiendo nombres en actas matrimoniales que nunca debieron existir.